El tema de hoy es Daniel capítulo 11, que nos habla sobre cómo el rey persa es vencido. Entonces vamos a entrar con este tema de la Sagrada Escritura. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. El rey persa vencido por el rey griego. El año primero del rey Darío el Medo, estuve yo allí para ayudarle y fortalecerle, cuenta el profeta Daniel. Y ahora voy a anunciarte la verdad. He aquí que habrá todavía 3 reyes en Persia, y el cuarto será mucho más rico que todos los anteriores. Y cuando se haya hecho fuerte por medio de sus riquezas, incitará a todos contra el rey de Grecia. Pero se levantará un rey poderoso, que reinará con gran poder y hará cuanto quiera. Mas apenas establecido, será hecho su reino, y repartido hacia los 4 vientos del cielo, pero no entre sus descendientes, y no con el poder que él había tenido, porque quedará hecho trozos su reino, que pasará a otros, y no a aquellos. A partir del versículo número 5 nos habla de la guerra entre los reyes del mediodía y del norte. El rey del mediodía vendrá a ser fuerte, y también uno de sus príncipes, el cual será más fuerte que él y dominará, y su dominio será dominio grande. Al cabo de años se concertará una alianza, y la hija del rey del mediodía vendrá al rey del norte para establecer la paz. Pero ella no podrá conservar la fuerza del brazo, porque ya no existirá su estirpe, pues será entregada a ella, y los que la trajeron y el padre, y el que en otros tiempos había sido su sostén también, serán entregados, y en su lugar se levantará uno de los renuevos de sus raíces, el cual vendrá con un ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte, luchará contra ellos y vencerá. Los dioses de ellos, sus imágenes de fundición y sus objetos preciosos de plata y de oro, los llevarán al cautiverio, a Egipto, y prevalecerá algunos años sobre el rey del norte, pero éste entrará en el reino del rey de mediodía y después volverá a su tierra. El rey todopoderoso del cual nos habla es Alejandro Magno, que en el capítulo 8 es comparado al cuerno grande de un macho cabrío. Alejandro murió en torno al año 323 a.C., a la edad de 33 años, y su reino no pasó a sus descendientes, sino que fue dividido entre sus generales. A partir del versículo 4, la profecía se ocupa solamente de 2 de los reinos que van a sustituir al reino de Alejandro Magno. Se refiere a Siria, el reino de los Seleucidas, y de Egipto, el reino de los Ptolomeos. El rey de mediodía pues es Ptolomeo I Lasos, rey de Egipto, que reinó entre los años 323 al 285 y fue fundador de la dinastía de los Ptolomeos. Uno de sus príncipes, Seleuco I Nicator, vivió entre los años 325 al 280 a.C. Fue fundador de la dinastía de los Seleucidas, reyes de Siria, a los cuales pertenecía también Babilonia y Persia, el núcleo principal de los inmensos imperios formado por Alejandro Magno y con sus innumerables conquistas. Dice que no podrá conservar la fuerza de su brazo. El final del versículo ha sido traducido de diversas formas. Se refiere a Ptolomeo II Filadelfo, rey de Egipto entre los años 285 al 246 a.C., que se casó con la hija Berenice, que casó, mejor dicho, a su hija Berenice con Antíoco II, rey del norte, o sea, rey de Siria. Pero Laodice, la esposa legítima de Antíoco, envenenó a éste y mató también a Berenice junto con su hijo, por lo cual no tuvieron descendencia. En el versículo número 7 parece referirse a Ptolomeo III Eugertes, que vivió entre los años 246 al 221. Euergestes se dice. Hermano de Berenice, declaró la guerra a Seleuco
Calínico, rey de Siria entre el 241 al 226 a.C., y lo derrotó. Los hijos de Seleuco se volvieron contra Egipto y penetraron hasta Rafia, en la frontera de Palestina-Egipto. Mas el rey de Egipto aniquiló su ejército en el año 217 en la batalla de Rafia. Continuamos. Versículo 10. Tras lo cual sus hijos preparan la guerra y juntarán una gran multitud de tropas, y uno de ellos vendrá como una inundación y pasará adelante, luego vendrá de nuevo y llevará la guerra hasta la fortaleza. El rey del mediodía se enfurecerá y saldrá y peleará contra él, contra el rey del norte, movilizará una gran multitud y las tropas del rey del norte serán entregadas en sus manos. Las tropas del rey del norte serán entregadas en sus manos. Se llevará un gran número de prisioneros, con lo cual se ensoberbecerá su corazón, hará perecer a millares, pero no prevalecerá, es decir, no triunfará. Pues el rey del norte volverá a levantar un ejército mayor que el primero, y al fin de algunos años vendrá con grandes fuerzas y muchos pertrechos. En aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey de mediodía, se alzarán también hombres violentos de tu pueblo para cumplir la visión, y caerán. El rey del norte vendrá y levantará terraplenes, tomará la ciudad fuerte y no podrá resistir las fuerzas del mediodía, ni sus tropas escogidas, pues no tendrá fuerza para hacerles frente. Por lo cual el invasor hará caer él lo que quiera, pues no habrá quien pueda oponérsele, y será establecido en la tierra hermosa, llevando en su mano la destrucción. Se propondrá marchar contra el otro, con el poderío de todo su reino, pero hará con él un convenio, y le dará una hija para arruinarlo. Mas esto no se cumplirá, ni tendrá éxito. Entonces volverá su rostro hacia las islas, y se apoderará de muchas de estas islas. Pero un caudillo pondrá fin a su afrenta, y hará recaer sobre él su oprobio. Luego se dirigirá hacia las fortalezas de su propio país, pero tropezará y caerá, y no será más hallado. El que le sucederá enviará un exactor a la tierra más magnífica del reino, pero al cabo de pocos días será quebrantado, no en contienda ni en batalla. El versículo 14 habla de hombres violentos, es decir, hijos de los transgresores. Son aquellos judíos que se adhirieron a los sirios y a los ritos paganos, transgredieron los mandamientos de Dios. En el versículo 15 habla del rey del norte, es decir, Antíoco III Magno, rey de Siria, entre los años 222 al 187 a.C., el cual derrocó al general egipcio Escopas de Paneas, cerca de la fuente del Jordán, y se apoderó de Sidón, ciudad de Fenicia, y estaba bajo el poder del rey de mediodía. La tierra hermosa, así llamada con énfasis el país de los judíos. Antíoco Magno casó a su hija Cleopatra con Ptolomeo V de Egipto, con el fin de apoderarse de Egipto con la ayuda de ella, pero Cleopatra se puso de parte de su marido, de Ptolomeo V. Mientras tanto, Antíoco conquistó algunas islas del Mediterráneo y países de la costa de Asia Menor, hasta que fue vencido por el romano Scipión en la batalla de Magnesia en el año 190 a.C. Caerá Antíoco, quiere decir que fue matado en un tumulto, en el año 187, o mejor dicho, la profecía se cumplió en el año 187, cuando Antíoco es asesinado en un tumulto, y como lo dice claramente esta última parte del versículo número 20, dice, no en contienda ni en batalla. A partir del versículo número 21 nos habla sobre el rey impío en el trono, el rey malvado en el trono. Surgirá en su lugar un hombre despreciable, sin que se le haya dado la dignidad real. Vendrá secretamente y se apoderará del reino por medio de intrigas. Delante de él quedarán sumergidos ejércitos tan numerosos como una inundación. Serán deshechos, así como también el príncipe de la alianza. No obstante, el pacto hecho con él obrará con dolo, subirá y vencerá con poca gente. En plena paz invadirá la provincia más pingüe, y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Distribuirá entre los suyos el botín, despojos y riquezas, trazará sus planes contra las fortalezas, pero solo por algún tiempo. Versículo 25. Luego dirigirá su poder y su corazón contra el rey del mediodía,
al frente de un ejército, de un gran ejército. El rey del mediodía se empeñará en la guerra con un ejército sumamente grande y fuerte, pero no podrá resistir, pues tramarán contra él intrigas. Versículo 26. Los que comen de sus manjares delicados le quebrantarán. Su ejército se dispersará cayendo muchos traspasados. Estos dos reyes pensarán en su corazón cómo hacerse daño. Sentados en la misma mesa se dirán mutuamente mentiras, sin lograr éxito, porque todavía no habrá llegado el tiempo determinado. Volverán a su tierra con grandes riquezas, pero su corazón maquinará contra la alianza santa, obrará y volverá a su país. Al tiempo determinado se dirigirá de nuevo contra el mediodía, pero esta vez no pasará lo que pasó en la primera, pues vendrán contra él las naves de Quitim, y descorazonado regresará, se irritará contra la alianza santa, obrará y volverá, y se entenderá con los que abandonaron la alianza santa. El hombre despreciable es Antíoco IV Epifanes, que vivió entre los años 175 al 164 a.C. Este robó o usurpó el trono con ardid y violencia contra el sucesor legítimo que era Demetrio. El príncipe de la alianza es el sumo sacerdote Onías III, que será destituido injustamente con violencia por Antíoco Epifanes. Después, en el versículo 23, se hace alusión a las exitosas expediciones militares que realizó Antíoco Epifanes contra Egipto, cuyo rey Ptolomeo VI Filometor, de entre los años 181 al 145 a.C., traicionado por sus propios consejeros, fue vencido en la batalla de Pelucio por Antíoco Epifanes. Dice que los gobernantes se dirán mutuamente mentiras. En este punto la humanidad no ha mejorado. Los políticos se siguen atacando y conspirando en mentiras a pesar de ser del mismo partido. La mentira sigue ocupando un lugar preferido en las negociaciones internacionales. El 28 nos habla de una santa alianza, se refiere al pueblo teocrático, a Jerusalén y el templo. De vuelta de Egipto, Antíoco saqueó primeramente el templo de Dios, hecho que viene narrado en el primer libro de los Macabeos, capítulo 1, versículo 21, y en el segundo, en el capítulo 5, versículo 11. En el versículo 29 nos habla claramente de la expedición que realizó Antíoco Epifanes, la guerra que realizó contra Egipto. Fue contrarrestada por tropas romanas. En su regreso de Egipto, el rey impío se entrevistó en Jerusalén con muchos judíos apóstatas. A partir del versículo número 31 nos habla sobre la opresión de los judíos y de su religión. Sus tropas vendrán y profanarán el santuario de la fortaleza, harán cesar el sacrificio perpetuo y pondrán allí la abominación del devastador. Por medio de halagos inducirán a la apostasía, es decir, a renunciar a Dios, a los violadores de la alianza, de la santa alianza, pero el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y activo. Esta santa alianza es una alianza con Dios, no una alianza entre diversos pueblos. Versículo 33. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero caerán por un tiempo víctimas de la espada, de las llamas, del cautiverio y del saqueo. Al ser abatidos tendrán un pequeño socorro, y muchos se unirán a ellos hipócritamente. Por eso algunos de los sabios tropezarán, para que sean probados y purificados y blanqueados hasta el tiempo del fin, pues no habrá llegado aún el tiempo determinado. Es decir, estas experiencias amargas de traiciones y caídas son las que sirven para purificar a estos hombres. Versículo 36. Aquel rey hará lo que quiera, el tirano hará lo que quiera, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Hablará cosas espantosas contra el Dios de los dioses, y prosperará hasta que se cumpla la ira, porque lo decretado ha de cumplirse, es decir, porque Dios se lo está autorizando. Versículo 37. No respetará a los dioses de sus padres, ni tampoco a la divinidad predilecta de las mujeres. No hará caso de ningún dios, pues sobre todos ellos se ensalzará él como si fuera Dios, quiere decir.
Venerará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que no conocieron sus padres. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con joyas. Con ese Dios extraño atacará a los baluartes de las fortalezas. A quienes le reconozcan, los colmará de honores. Les dará autoridad sobre muchos y les distribuirá tierras en su recompensa. Se engrandecerá sobre todo Dios. Es la manía antirreligiosa de Antíoco Epifanes, de que aquí se habla, y no se mostró solo en la persecución contra los judíos, sino que también persiguió a los dioses de su familia, por ejemplo a Apolo, a quien sustituyó por Júpiter. A él dedicó el templo de Jerusalén bajo el apellido de Olímpico, templo olímpico. Hasta que se cumpla, quiere decir que Antíoco podrá envejecer su poder contra el pueblo judío solamente como un instrumento de la ira de Dios, y hasta que se apacigüe la indignación divina que permita la opresión de los judíos, entonces le llegará el castigo por su apostasía. Versículo 38. Dice que venerará al Dios de las fortalezas. Versículo 40. Al tiempo final chocará con él el rey del mediodía, pero el rey del norte caerá sobre él como una tempestad, con carros y gente de a caballo. Muchas naves invadirán las tierras y pasarán como una inundación. Invadirá también la tierra hermosa, se refiere a Jerusalén, y muchos caerán, pero escaparán de su mano, Edom y Moab. Edom y Moab y la parte principal de los hijos de Amón. Versículo 42. Y extenderá su mano contra otros países, y no se salvará la tierra de Egipto. Será dueño de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los libios, los etíopes le seguirán. Pero le turbarán rumores desde el oriente y el norte, y saldrá con gran furor para destruir y exterminar a muchos. Y plantarán los pabellones reales entre los mares contra el glorioso y santo monte. Luego llegará a su fin, y no habrá quien le preste socorro. Fin del capítulo número 11. Que como podemos ver está enteramente dedicado a las maldades de Antíoco Epifanes y el destino que tendrá. Fin de explicaciones.